Integridad Financiera, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia. ¿Qué tal? Buen día, Luis Gasulla te saluda en la mañana del Observador. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás viendo la situación política en relación con la investigación de los hechos de corrupción en la Argentina? Bueno, a ver, yo creo que hay algunas señales un poco contradictorias, ¿no? Porque obviamente de salir a decir que en el gobierno del ministro de Justicia en particular no iba a haber guerra judicial, no se iba a practicar persecución política, que obviamente muchos salimos al cruce de esas afirmaciones. Ahora dice que él está comprometido con la lucha anticorrupción, pero las señales que estamos recibiendo son un poco confusas, porque más allá de la discusión dogmática sobre el rol del Ministerio Público Fiscal, los fiscales y su rol acusador, que es donde él pretende centrar la actividad acusatoria, digamos, en los juicios, sacarle en este momento las facultades de querella a organismos que han colaborado tanto con el avance de los casos de corrupción, como es la Oficina Anticorrupción o en particular donde estuve, ¿no? La Unidad de Información Financiera, en definitiva es debilitar esos casos que aún en muchos esperan el juicio oral, ¿no? Entonces, en este momento eso beneficia, obviamente, de alguna manera, no obstruye, ¿no? Pero en definitiva debilita obviamente las acusaciones en esos juicios tantos que están esperando todavía que se realice el juicio oral. Así que veo mucha contradicción, obviamente no veo con buenos ojos que se le quite el rol de querellante a una oficina que ha sido tan relevante y tan importante, en particular la UIF, para el avance de estos asuntos, para cautelar bienes. Ayer revisaba un poco los números del rol de querellante de la Unidad de Información Financiera y de una condena que teníamos hasta llegar al año 2015, en toda la historia de la ley de lavado, del 2016 al 2020, participamos de 14 juicios orales y logramos 25 nuevas condenas. Terminamos la gestión con 35 nuevas condenas en materia de lavado de dinero, que obviamente es un número muy bajo en un país donde es un escándalo la corrupción, el narcotráfico, el lavado, pero bueno, esos logros se debieron a una unidad de información financiera muy activa, muy pendiente de coayudar a los fiscales en el rastreo de bienes, en el aseguramiento de activos. Entonces yo no veo con buenos ojos debilitamiento, ¿no? María Eugenia, ayer en un momento de su exposición, Patricia Bullrich habló de la importancia de la ley de extinción de dominio, que van a volver a fondo por que se intente aprobar al respecto. Una de las cosas que te menciona el público, que te menciona la gente, es ¿cómo me explicás con toda la guita que se robaron que nadie esté preso? ¿Cómo es que Cristina todavía está libre? Bueno, mira, uno de los roles, porque el ministro, creo que a la intervención de la diputada Los Penato le dice, contame un caso en que la UIF y no hayan sido los fiscales, ¿no? Relevantes en las acusaciones y demás. Y obviamente empecé rápidamente a recopilar casos donde el fiscal, y hemos tenido uno hace poquitos días, ¿no? Donde el fiscal pide un archivo, un sobreseimiento y el juez, como no hay agencia sobre en el caso de las IRAs en particular, en la ruta del K2 también, claro. En la ruta del Lídero K2 también pasó, K2 porque es una causa donde condenaron a Báez y en el entramado donde se investigaba a Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal Marijuán pide un sobreseimiento que el juez dispone y ahí la UIF se había bajado de esa causa en la que tanto habíamos trabajado y fue una ONG la que logró revertir, bases republicanas que logró revertir eso. Entonces estas cosas pasan, ¿no? La verdad que es muy preocupante lo que está pasando y bueno, el aseguramiento de los bienes es uno de los roles importantes que tuvo la UIF. ¿Sabes que me fui de tu pregunta, Luis? Porque empecé a repasar... ¿Cómo le explicás al que está del otro lado, que quizá no tiene todos los argumentos técnicos, pero se pregunta desde el sentido común? A ver, si la justicia comprobó que delinquió, que cometió delitos, que hay plata que no llegó, que no la tienen los argentinos y que se la quedaron con negocios privados, políticos que gobernaron este país, ¿cómo es que están libres? Lo de la prisión, y porque me fui al rol nuestro en el sentido de la UIF con Vudú. Cuando se dispone la condena de Vudú a 5 años y algo de prisión,
La UIF fue la única que pidió la prisión inmediata porque era un caso de corrupción escandaloso de una persona que empezó con el entramado delictivo siendo ministro de Economía y lo terminó, después termina siendo vicepresidente de la Nación. Y el único organismo que pidió la prisión, obviamente, para ser bien persuasivos en la lucha contra la corrupción, aún sin sentencia firme, fue la UIF, y se dispuso la detención de prisión en ese momento de Vudú por 2 votos contra 1. Entonces tenés estos temas, ¿no? Con obviamente organismos que con personas que están a cargo, que tienen un criterio respecto de la lucha de corrupción tan duro como teníamos en nuestro caso con Mariano Federici, sí. Que logran esto, porque obviamente la gente no solamente necesita ver quizás este tipo de sanciones, la tenemos a Cristina Fernández de Kirchner condenada a 6 años de prisión y están los fiscales ahí peleando por un cambio de calificación con una posible prisión mucho más alta que 6 años de prisión, ¿no? Pero ahí está también la sanción de inhabilitación absoluta y después también tenés las sanciones patrimoniales o devolución de los activos y de los bienes enormes que están involucrados en estos casos penales. Y que también la gente, o sea, son varias cosas, ¿no? La sanción de prisión, llegado a los 70 años quizás de domiciliaria, después tenés las inhabilitaciones y la devolución en bienes y en activos de la cantidad de dinero que se ha llevado la corrupción. A grandes rasgos, en el último informe de la UIF habíamos logrado cautelar 600.000 millones de pesos de embargos, o sea, estamos hablando en ese momento de una cuenta muy importante que de 9.000 millones de dólares, que en un libro que yo también escribí sobre los más grandes casos de corrupción en embargos, teníamos involucrados 6.000 millones de dólares. Entonces, la sociedad también necesita que se le devuelvan como consecuencia de estos casos esos bienes por ley de extinción de dominio o también por un artículo que tiene el Código Penal, que es el 305, y que se empieza a aplicar mucho a instancia de la UIF, que es el decomiso anticipado, claro, frente a prescripciones, muertes, algunas salidas, digamos, fines del proceso que no son naturales, cuando está prófugo. Entonces vos salís a pedir por el 305 el resguardo anticipado de bienes. Bueno, toda esta cultura de quedarte con los bienes, de multas muy altas, de sanciones económicas muy altas. Ay, se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación con María Eugenia Talerico, abogada penalista. Si la recuperamos, le hacemos una pregunta final. Ya está la encuesta, que se lo iba a preguntar a Talerico, qué hubiese votado, qué votaría. Está la encuesta en la ex red social Twitter del Observador 1079, arroba el Observador 1079, arroba Observador 1079, mejor dicho. ¿Qué te parece el nivel de discusión del Congreso? Es lo que estamos preguntando, que es el disparador hoy del programa del día de hoy. ¿Qué te parece el nivel de discusión del Congreso? Talerico, te hago esta pregunta final. ¿Qué votás? ¿Qué te parece el nivel de discusión del Congreso? ¿Bueno o malo o no sabes? Yo creo que es una gran ensalada, porque la estrategia de mandar todo junto tan mezclado es un tema, ¿no? Porque se están discutiendo demasiada cantidad de casos cuando me parece que había que priorizar algunos para iniciar la senda de cambio en serio y profundo y después por ahí discutir algunos otros. Pero bueno, me parece muy interesante. Obviamente me gustaría que los ministros a veces tengan un poco más de tiempo y que el nivel de preparación de muchos diputados también sea más grande para que la discusión sea bien profunda, ¿no? Pero bueno, es un momento bien interesante, quizás necesitaríamos un poco más tiempo de la celeridad con la que estamos viendo algunos debates, que no es más tiempo en cuanto a decir 1 mes, 2 meses, sino darle por ahí un poco más de días a cada uno de los ministros para poder profundizar mucho más en los temas que se están discutiendo, ¿no? María Eugenia Talerico, gracias por la comunicación. A ustedes, Luis, muchas gracias.